Bueno, acá desde Punta Cana vamos a hablar un poco del concepto de la materia. La materia proviene del latín, significa sustancia de la que están hechas las cosas. La materia es todo aquello que dentro de un espacio-tiempo determinado posee energía y está sujeta a cambios en el tiempo. Posee masa y volumen y ocupa un espacio determinado. En física se llama materia a cualquier tipo de entidad que es parte del universo. Tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible, y tiene una localización espacio-temporal compatible con las leyes de la naturaleza. Las propiedades de la materia son que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo. Concepto filosófico de la materia vamos a ver ahora, lo que permanece por debajo de las apariencias cambiantes de las cosas de la naturaleza. Según esa idea, todo lo observable está dado en sus diversas y cambiantes apariencias, en un soporte o entidad en la que radica el movimiento y cambia de las cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las propiedades físicas de la materia. Se pueden observar y medir sin necesidad de cambiar su estado. La masa es la cantidad de materia, medida en kilogramos. Después vamos a hablar del volumen. Es el espacio ocupado por la materia, medido en litros o metros cúbicos. Luego tenemos a la inercia, que es la capacidad que tiene la materia para mantenerse en reposo o en movimiento. La compresibilidad es la capacidad de la materia para reducir su volumen, al ser sometida a la presión, pero manteniendo otras propiedades intactas. Ahora vamos a hablar de la elasticidad, que es la propiedad de la materia para volver a su estado original, después de haber sido comprimida. Ahora vamos a hablar de la divisibilidad. Es la propiedad de la materia para ser dividida en nuevas partes. Luego tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la materia hierve. Las propiedades organolépticas, que son las características de la materia que se pueden percibir con los 5 sentidos: el olor, el color, el sabor, la textura y el sonido. Bueno, ahora pasemos a hablar de las propiedades químicas de la materia. Son las características que adopta la materia una vez que ha pasado por reacciones químicas que modifican sus propiedades originales. Por ejemplo, la reactividad, que es la propiedad de la materia para combinarse o no con otras sustancias. Luego tenemos la estabilidad química, que es la capacidad que tiene la materia para reaccionar al contacto con el agua o el oxígeno. Luego tenemos el calor de combustión, que es la energía que libera la materia después de entrar en combustión completa. Ahora pasamos a hablar del pH, que es la propiedad de la materia para ceder o recibir electrones, lo cual determina su nivel de acidez o alcalinidad. Radioactividad, capacidad de la materia para mantenerse estable. Cuando la materia es inestable puede liberar energía radioactiva. Ahora pasemos a hablar de otro tema, el estado de agregación de la materia. Cuando hablamos de estados de agregación de la materia nos referimos a las distintas fases o formas en que es posible encontrar la materia conocida. Se trate de sustancias puras o de mezclas, que dependan del tipo y la intensidad de las fuerzas de atracción entre las partículas que componen dicha materia. Se conocen principalmente 3 estados de agregación de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. También existen otros menos frecuentes, como el estado plasmático o los condensados fermiónicos, pero estas formas no se producen naturalmente en el medio ambiente. Los objetos en estado sólido se presentan como cuerpos en forma definida. Sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son calificados generalmente como duros, así como resistentes, y en ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. Las sustancias en estado sólido suelen presentar algunas de las siguientes características: cohesión elevada, tienen una forma definida y memoria de forma, presentando fuerzas elásticas restituidas si se deforman fuera de su configuración original. Bueno, efectos prácticos: son incompresibles. Tienen resistencia a la fragmentación, tienen un frío muy bajo o casi nulo, y algunos de ellos se subliman. Si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo la forma hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido. La característica principal del estado líquido es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, aún existe cierta unión entre los átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos. El estado líquido presenta las siguientes características: una menor cohesión que el estado sólido, posee movimiento de energía cinética, son fluidos, no poseen forma definida, ni memoria de forma, por lo que toman la forma de la superficie o recipiente que lo contiene. En el frío se contrae, exceptando el agua. Posee fluidez a través de pequeños orificios, puede presentar difusión y son poco compresibles. Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen ni forma definida y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que la de los líquidos y los sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre sus moléculas resultan insignificantes. En algunos diccionarios, el término gas es considerado como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos. Vapor se refiere estrictamente a aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante.
Dependiendo de sus contenidos de energía o de las fuerzas que actúan, la materia puede estar en un estado o en otro diferente. Se ha hablado durante la historia de un gas ideal o de un sólido cristalino perfecto, pero ambos son modelos límites ideales y por lo tanto no tienen existencia real. En un gas, las moléculas están en estado de caos y muestran poca respuesta a la gravedad. Se mueven tan rápidamente que se liberan unas de otras. Ocupan entonces un volumen mayor que en los otros estados, porque dejan espacios libres intermedios y están enormemente separadas unas de otras. Por eso es tan fácil comprimir un gas, lo que significa, en este caso, disminuir la distancia entre moléculas. El gas carece de forma y de volumen, porque se comprende que donde tenga espacio libre, allí irán sus moléculas errantes, y el gas se expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente. Estos procedimientos de transformación de un estado de agregación de la materia a otro suelen ser reversibles, aunque no sin cierto margen de pérdida de la sustancia. Los procesos más conocidos son los siguientes: vaporización y evaporización. Se introduce calor o energía calórica a una sustancia líquida cuyas partículas se mantienen juntas de manera cercana pero laxa, fluida, y se las hace vibrar mucho más rápidamente, aumentando el espacio entre ellas y obteniendo así un gas. Condensación es el proceso inverso al anterior. Se le retira energía calórica y se enfría al gas para forzar sus partículas a moverse más lentamente y aproximarse unas a otras, obteniendo así un líquido de vuelta. Licuefacción. Si se somete a un gas a presiones muy altas, es posible obtener de él un líquido sin variar la temperatura a que se encuentre. Es un proceso paralelo a la condensación. Solidificación. De nuevo, retirando energía calórica y añadiendo frío, se puede aproximar y ralentizar aún más las partículas de un líquido, para hacer que construyan estructuras fuertes, resistentes, que determinen a un sólido. Estas estructuras pueden ser cristalinas o de otra naturaleza. Fusión. El proceso contrario a la solidificación. Se le añade energía calórica a un objeto sólido, cuyas partículas están estrechamente conectadas y por lo tanto se mueven poco o muy lentamente, y se lo puede derretir hasta hacerlo fluir y convertirse en líquido, al menos mientras dure a una temperatura determinada. Sublimación. Al recibir energía calórica, ciertos sólidos pueden movilizar velozmente sus partículas hasta desprenderlas de sí mismos, convirtiéndose así en gas sin pasar primero por el estado líquido. Deposición o cristalización. El caso contrario al anterior. Al perder o serle retirada su energía calórica a un gas determinado, es posible hacer que sus partículas se agrupen y se conviertan en cristales sólidos, sin pasar primero por el estado líquido. Bueno, ahora vamos a hablar de la tabla periódica, que se le denomina así debido a que es un esquema diseñado para organizar y segmentar los diferentes elementos químicos conocidos por la humanidad, siendo un total de 118 en este momento, organizados conforme al número de protones de sus átomos, también llamado número atómico, y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presentan. Los elementos que se comportan de manera semejante ocupan renglones cercanos y se identifican en grupos y periodos. Bueno, los elementos están representados con sus respectivos símbolos químicos, cuales pueden derivar de otras lenguas, como el latín, el alemán o incluso de planetas. También están representados a través de un sistema de colores que indica el estado de agregación del elemento a una temperatura de 0 grados y una presión de una atmósfera. Bueno, como ya sabemos, dentro de la química, la tabla periódica es una herramienta fundamental, ya que nos permite conocer los compuestos, las propiedades, las semejanzas entre algunos elementos químicos y que puede llegar a surgir al unirlos. Vamos a tomar como ejemplo este cigarrillo que tenemos aquí, que es de tabaco. Y como varios sabemos, el tabaco está compuesto de nicotina, ácido cianhídrico, formaldehído, plomo, arsénico, amoníaco, compuesto por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, uranio, benceno, compuesto por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, monóxido de carbono, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, y nitrosaminas. Acá en Moscú. Y siguiéndolo con lo que decía Maximiliano, la tabla periódica actual se halla estructurada en 7 filas, denominados periodos, y en 18 columnas, llamadas grupos. Los elementos químicos se ordenan de acuerdo a sus propiedades, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden decreciente de sus números atómicos. Los 18 grupos conocidos son: el grupo 1, los metales alcalinos;
El grupo 2, los metales alcalinos terreos. El grupo 3, la familia del escandio. El grupo 4, la familia del titanio. En el grupo 5, la familia del vandanio. El grupo 6, la familia del cromo. Luego tenemos al grupo 7, la familia del manganeso. El grupo 8, la familia del hierro. El grupo 9, la familia del cobalto. El grupo 10, la familia del níquel. Grupo 11, la familia del cobre. Grupo 12, la familia del zinc. Luego el grupo 13, que son los terreos. El grupo 14, los carbonoides. El grupo 15, los nitrogenoides. El grupo 16, los calzógenos. Y el grupo 17, los halógenos. El grupo 18, para terminar, los gases nobles. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el modelo cinético corpuscular. Este modelo explica la constitución y comportamiento de la materia. La materia está formada por partículas, denominadas corpúsculos, tan diminutas que no se pueden ver a simple vista. Estas se encuentran todo el tiempo en movimiento, y la velocidad del movimiento dependerá de la energía que posee. La materia puede encontrarse en tres tipos de estados. Vamos a empezar hablando de la materia en estado gaseoso. El hecho de que los gases no se vean y se mezclen con tanta facilidad induce a pensar que estas partículas tienen que ser muy pequeñas y están bastante separadas entre sí. Estos gases chocan contra las paredes y ejercen una presión sobre las mismas. La presión es una magnitud macroscópica, indicadora del número de choques que se producen, por unidad y tiempo de superficie, y de la intensidad de estos choques. Al reducir el volumen de un recipiente, el gas ejerce mayor presión. Lo mismo pasará si es en viceversa. Si el recipiente es mayor, la presión se disminuirá. Pasando ya al estado sólido. La fuerza de atracción de las moléculas es mucho mayor y la repulsión es mucho menor. Posee un estricto orden de las partículas, que éstas se encuentran unificadas y le generan dureza a la materia. Bueno, y en el estado sólido, al estar unificada la materia, no se genera presión sobre las paredes. Y el último estado es el estado líquido, que no posee forma propia. Las fuerzas de atracción y repulsión se igualan. Las partículas se van amoldando una sobre otra dentro del recipiente, porque el sistema de conjunto puede cambiar de forma. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los modelos atómicos. Para introducir el tema, un modelo atómico es un diagrama conceptual o representación estructural de un átomo, que tiene como objetivo explicar sus propiedades y funcionamiento. A lo largo de la historia existieron diversidad de modelos atómicos. El primero fue postulado por el filósofo y matemático griego Demócrito. Desde la antigüedad, el ser humano se preguntó de qué estaría hecha la materia. 400 años antes de Cristo, Demócrito consideró que la constituían mínimas partículas, que no podían ser divisibles por otras más pequeñas, por lo cual las denominó átomos, que en griego significa indivisible. Luego de 2000 años, la idea del átomo fue tomada y tenida en cuenta para la investigación científica sobre la materia. A continuación vamos a nombrar los diferentes modelos atómicos que hubo y luego vamos a explicar uno por uno. Los diferentes modelos atómicos que existieron fueron: el primer modelo atómico, postulado por el filósofo griego Demócrito en el año 400 a.C., el modelo atómico de Dalton en 1803, que fue el primero con bases científicas, el modelo atómico de Thomson en 1904, o llamado modelo del pudín, el modelo atómico de Rutherford en 1911, que fue el primero que distingue entre el núcleo central y una nube de electrones a su alrededor, el modelo atómico de Bohr en 1913, en el que los electrones giraban en órbitas circulares, el modelo del átomo cúbico de Lewis en 1916, donde los electrones están dispuestos según los vértices de un cubo, lo que explica la teoría de la valencia, el modelo atómico de Sommerfeld en 1916, lo que sería una versión relativista del modelo de Rutherford y Bohr, el modelo atómico de Heisenberg en 1925, que fue quien comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica denominado mecánica matricial, el modelo atómico de Schrödinger en 1926, el cual fue un modelo cuántico no relativista, donde los electrones se consideran ondas de materia existente, y por último el modelo atómico de Chadwick en 1932, que fue quien confirmó la existencia de otra partícula subatómica de la que tantas sospechas había, la cual era el neutrón. A continuación voy a pasar a nombrar unas características básicas de cada modelo. Bueno, voy a empezar hablando del de Demócrito. Demócrito desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo.
Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoyan sus postulados en experimentos, sino que se explican mediante razonamientos lógicos. Demócrito defiende que toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios que poseen características de inmutabilidad y eternidad, concebidas como entidades infinitamente pequeñas y por tanto imperceptibles para los sentidos. Estas unidades Demócrito las llamó átomos, que esta palabra está formada por dos palabras griegas que significan a, sin, y tomo, división, o sea, indivisible o sin división. La teoría atomista de Demócrito y Leucipo se puede resumir en las siguientes ideas. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por sus cualidades internas. Y por último, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. El modelo atómico de Dalton, como mencioné anteriormente, fue el primero con bases científicas y fue él mismo que postuló su teoría formulando una serie de enunciados simples. Él decía que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. Después decía que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, que tienen la misma masa e igual propiedades, pero que los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno, tomando como la unidad, propuso el concepto del peso atómico relativo. Él decía que los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Decía que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto, que los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos, que los átomos no se pueden dividir ni romper, que no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y que nunca cambian, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones, como por ejemplo todos los átomos del hidrógeno que son iguales. También, por otro lado, decía que los átomos de elementos diferentes son diferentes, o sea, los átomos de oxígeno son diferentes a los de hidrógeno. También decía que los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. Un ejemplo sería que los átomos de hidrógeno y oxígeno pueden combinarse y formar moléculas de agua. Otro punto sería que los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples, o sea, al formarse agua, las relaciones de 2 a 1, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por último, él decía que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Un ejemplo que decía él era que un átomo de carbono con uno de oxígeno forman monóxido de carbono, mientras que dos átomos de oxígeno con uno de carbono forman dióxido de carbono. Bueno, sigamos. El modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904. Thomson fue quien había descubierto el electrón en 1897, pocos años antes del descubrimiento del protón y el neutrón. En su modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este, al igual que las pasas de un pudín. Fue por esto la llamativa denominación modelo del pudín de pasas. Thomson sostenía que los electrones se distribuyen uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva, con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Bueno, es el turno de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico propuesto por el químico y físico británico neozelandés en 1911 para explicar los resultados de su experimento de lámina de oro. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. El modelo atómico de Bohr era un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introdujo una cuantización a partir de ciertos postulados. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentan espectros de emisión característicos. Estos eran dos problemas que eran ignorados del modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein. Bueno, el modelo del átomo cúbico fue de los primeros modelos atómicos en el que los electrones del átomo estaban situados en los 8 vértices de un cubo. Esta teoría se desarrolló en 1902 por Gilbert Lewis, que la publicó finalmente en 1916 en el artículo The Atom and the Molecule y sirvió para darse cuenta del fenómeno de la valencia. Esta teoría se basa en la regla de Abbe y fue desarrollada posteriormente por Irving Langmuir en 1919 como el átomo del octeto cúbico. Aunque el modelo del átomo cúbico se abandonó pronto en favor del modelo mecánico cuántico basado en la ecuación de Schrödinger y es por tanto solo de interés histórico, representó un paso importante hacia el entendimiento del enlace químico.
El artículo de 1916 de Lewis también introdujo el concepto de par de electrones en el enlace covalente, la regla del octeto y la ahora llamada estructura de Lewis. En 1916, Sommerfeld perfeccionó el modelo atómico de Bohr intentando pulir sus dos principales defectos y por eso introdujo las siguientes modificaciones. Introdujo órbitas casi elípticas para los electrones y velocidades relativistas. En el modelo atómico de Bohr, los electrones solo giraban en órbitas circulares. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico, el número cuántico azimutal, que determina la forma de los orbitales, se lo representa con la letra L y toma valores que van desde 0 hasta n-1. En resumen, Arnold Sommerfeld, con la ayuda de la teoría de la relatividad de Einstein, hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas y a partir del segundo nivel energético existen uno o más subniveles en el mismo nivel. Voy a seguir explicando este tema. El electrón es una corriente eléctrica minúscula. En resumen, el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr desde el punto de vista relativista. Aunque no pudo demostrar las formas de emisión de las órbitas elípticas, solo descartó su forma circular. En 1925, Heisenberg comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y los niveles de energía del sistema atómico. Este modelo matemático no expresa claramente la evolución de los electrones, sino que está basado en los estudios de mecánica cuántica, en la cual se plantea que los electrones se encuentran en determinadas regiones denominadas orbitales, de tal manera que en esta región la probabilidad de localizar un electrón es máxima. Este modelo se basa en la dualidad de la materia que se comporta como onda y partícula, y en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que es imposible determinar la velocidad y la posición del electrón al mismo tiempo en un instante determinado. El modelo atómico de Schrödinger, en 1926, es un modelo cuántico no relativista. En este modelo los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria, de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico, y también como una onda estacionaria de materia, cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. En 1932, Chadwick demuestra experimentalmente la presencia en el átomo del neutrón, una partícula con masa similar a la del protón pero sin carga eléctrica, con lo que completa la estructura atómica previamente propuesta por Rutherford. En 1935, marcha a Liverpool como profesor de física en su universidad, y ese mismo año recibe el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del neutrón. Participa en el proyecto Manhattan y fue asesor de la Comisión de la Energía Atómica de Naciones Unidas desde 1946.